Bendiciones, amados hermanos. La gracia y el favor de Dios sea con cada uno de ustedes. Les saluda su amigo y hermano el evangelista Oscar Bertrán desde la nación de Cuba, desde la sede de nuestro ministerio evangelístico y profético Jesús es el Señor. Dándole gracias al Espíritu Santo por todo lo que está haciendo en nuestras vidas a través de estas enseñanzas que estamos recibiendo, la importancia que esto tiene para cada uno de nosotros, porque es algo que Jesús está esperando constantemente de nosotros, fruto en todo lo que hagamos, frutos dignos de arrepentimiento, que glorifiquen el nombre de Jesús donde quiera que nos encontremos. Sé que en el proceso nos equivocamos, fallamos, pero confía en el Espíritu Santo, vuelve a levantarte, vuelve a confiar en el Espíritu Santo, vuelve a tu relación con Dios íntima y cercana. Recuerda que separados de Él nada podemos hacer, que no podemos dar frutos separados de la vid que es Jesús, y que Él nos va a ayudar a llevar mucho fruto en nuestro caminar en esta tierra hasta que Jesús venga por nosotros. Sabemos que ese momento está más cercano que nunca. Puede ocurrir ahora mismo, mientras estoy compartiendo con usted esta enseñanza o mientras usted la esté escuchando. Mi oración al Espíritu Santo es que esta palabra sea de bendición, de cambio, de transformación, sea una palabra direccional que puedas valorar, atesorar y poner por obra, para que cuando Jesús venga nos encuentre con fruto abundante, que honren y glorifiquen su nombre y podamos irnos con Él. Aleluya. Hoy quiero estar compartiendo acerca de, vamos a clasificar, cómo podemos clasificar el fruto del Espíritu. Vamos a estar clasificándolo para que sepamos bien a dónde nos está guiando el Espíritu Santo con todo esto. Vamos a ver también en qué áreas Jesús está esperando fruto de nosotros, porque todo esto son fundamentos en nuestra vida. Mi intención por el Espíritu Santo es establecer fundamentos en tu vida, aleluya, por medio de la palabra, para que cualquiera que sea la tormenta, la adversidad, las circunstancias que puedan venir, nada pueda removerte de tu posición en Cristo, nada pueda moverte del fundamento de la palabra de Dios, y como aquella famosa parábola del hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y no sobre aquel que la edificó sobre la arena, que cuando vengan las tormentas de la vida, las tempestades, los momentos difíciles, las circunstancias, la escasez, la necesidad, la enfermedad, la persecución, la traición, nada nos pueda mover de nuestro amado Jesús, sino que podamos permanecer firmes, sabiendo que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, y que de este momento, por muy difícil que sea que estés viviendo, aprenderás cosas nuevas y saldrás hallado fiel en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que, clasificando acerca del fruto del Espíritu, algo que el fruto tenemos que tomarlo con mucha importancia en nuestra vida y no con ligereza. Vemos que el fruto del Espíritu Santo, para con Dios, podemos clasificarlo de esta manera: amor, gozo y paz. El fruto del Espíritu Santo para con otros, paciencia, benignidad y bondad. Y el fruto del Espíritu Santo para con nosotros mismos, fidelidad, mansedumbre, lo que llamamos templanza o dominio propio. Esto es importante. Marcos capítulo 4, verso 20, dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¡Wow! Es decir, que todos nosotros podemos desarrollar cada fruto hasta ir al nivel máximo. Aquí se nos ilustra 3 niveles: a un 30%, a un 60% y a un 100 por uno. Por eso es tan importante que entendamos lo del fruto del Espíritu Santo en nosotros. Usted no se impaciente, no se desespere
Porque quizás cuando usted vea a su hermano o a su pastor o a su líder o a su mentor y usted vea, wow, cómo él ha podido permanecer por tanto tiempo a pesar de las pruebas, de las adversidades, cómo ha sabido mantener un buen testimonio y cómo ha podido dar fruto a pesar de todo lo que ha vivido. Quizás cuando miras a esa persona usted dice, yo creo que esa persona está prácticamente dando fruto al 100%. Y quizás cuando usted se mira a sí mismo, que todavía encuentra inmadurez, todavía encuentra que te vives airando y enojando por cualquier cosa, que se te hace difícil perdonar, que se te hace difícil amar a aquel que te ofende, tú dices, yo creo, hombre de Dios, que yo estoy por ahí, por el 30%. Ese es un nivel. Todos hemos pasado, hemos venido de abajo hacia arriba, por así decirlo. Todos comenzamos en estos 3 niveles. 30%, 60%, pero creo que con ayuda del Espíritu Santo llegaremos al 100%. No te desesperes, sométete al Espíritu Santo, ríndete ante la palabra de Dios y obedécela todos los días y verás que irás subiendo en niveles en cuanto al fruto del Espíritu Santo en tu vida. Lo que antes te hacía enojarte, lo que antes te hacía amargarte, lo que antes te hacía airarte, va a llegar un momento en tu vida que nunca más lo logrará. ¿Alguien dice amén a eso? Porque ahora responderás con mansedumbre, ahora responderás con amor, ahora responderás con bendición. ¿Por qué? Porque ya has comenzado a dar el fruto del Espíritu Santo en tu vida, has comenzado a subir del 30% al 60% y llegarás, así lo creo en el nombre de Jesús y con ayuda del Espíritu Santo, a dar fruto 100%. Es un proceso que nos toca vivir a cada uno de nosotros diariamente. Escúchelo bien. Esto no acontece porque un hombre de Dios o tu pastor o tu líder ore por ti. Nadie puede impartirte el fruto del Espíritu Santo. Eso se recibe por medio de los procesos en nuestra vida que vamos desarrollando transformación y madurez y vamos adquiriendo ahí y desarrollando ese fruto que solo lo puede dar el Espíritu Santo. Amén. Es bueno que usted entienda eso. Ahora, ¿cuáles son? Ya vimos ya los 9 frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Ahora, ¿cuáles son las áreas donde Dios espera que llevemos fruto? Número 1, en la vida espiritual. Escúchame bien que esto es importante. La primera área en nuestra vida que Dios espera que desarrollemos fruto es en la vida espiritual. Y esto se puede lograr teniendo una vida devocional constante con Dios, orando, estudiando y meditando su palabra continuamente, manteniendo con Dios una relación íntima y constante, porque eso será como una señal de fruto en nuestra vida espiritual. Es decir, no podemos ser cristianos ocasionales. Sí, ¿qué significa eso, hombre de Dios? Cristianos que de casualidad un día oran, de casualidad un día ayunan, de casualidad un día obedecen a Dios. No. Tenemos que ser constantes en nuestra relación con Dios. Usted no puede orar un día y pasarse 4 días sin orar. No. La oración debe ser un estilo de vida para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué oramos? Porque dependemos de Dios. ¿Por qué oramos? Porque necesitamos a Dios. La oración nos permite relacionarnos con Dios, conocerle íntimamente, experimentarle. La oración nos permite que Dios pueda transformar nuestro corazón. La oración le permite a Dios guiar nuestras vidas, enseñarnos el camino por el cual debemos andar. Por eso, en medio de un mundo en el cual hoy vivimos, tan agitado, un mundo lleno de vanidad, de vanagloria, un mundo afanado por las cosas de este mundo, en medio de las necesidades actuales que tenemos, usted, si hay algo que debe cuidar en su vida,
es su vida espiritual. Dios está esperando que nosotros como buenos hijos tengamos una relación constante y creciente con Él, que nos podamos humillar diariamente delante de Él, que usted pase tiempo de intimidad con Dios, tiempo en meditar en su palabra. Cuídese de las distracciones de los últimos tiempos. La televisión, el teléfono, las redes sociales se han convertido en grandes distracciones en los últimos tiempos para muchos hijos de Dios, que hoy pasan más tiempo con el teléfono que con Dios, que hoy le es más fácil conocer de las cosas de este mundo que de la misma palabra de Dios, que ya no meditan en la palabra y por eso toman decisiones incorrectas en su vida. Por eso, ¿dónde Dios espera fruto? Primeramente en nuestra vida espiritual. El Espíritu Santo nos está llamando a la intimidad con Dios. Nos está llamando a una vida de integridad, de rectitud, de santidad, de obediencia, de fidelidad constante a nuestro Dios. Por eso tu vida espiritual es la primera área en la que tenemos que dar fruto. ¿Por qué digo esto? Porque usted pudiera estar dando fruto y ser un buen esposo, o quizás ser un buen padre. Hablando de forma natural, cuida a tus hijos, sustenta tu casa, pasa tiempo de calidad con tus hijos, pero la pregunta es, ¿usted tiene una buena vida espiritual con Dios? Es la pregunta que usted debe hacerse, porque donde primero Dios buscará fruto va a ser en nuestra vida espiritual. 2, en el área personal. Y este fruto se revela a través de nuestros hábitos y cambios en los patrones viejos y estilos de vida. Es decir, que nuestros actos, nuestras actitudes, palabras, comportamientos deben reflejar santidad como señal del fruto que está en nuestra vida personal. Romanos capítulo 6, verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Quien no viva en santidad no tendrá vida eterna, no se irá con Jesús. Por eso que es tan importante para nosotros hoy en día, ¿qué cosa? Vivir vidas santas. Es decir, la palabra santidad o santo significa cortado y separado para el uso exclusivo de Dios. Desde la hora en punto que una persona entrega su vida a Jesús, es separada. ¿De qué? De las maneras, de las costumbres de este mundo. Y usted comienza a darle la espalda a todo aquello que usted tenía como práctica mundanal en su vida. Aquellos malos hábitos, aquellos pecados de ira, de enojo, de violencia, de venganza, de resentimiento, de odio. Usted comienza a renunciar a la pornografía, a la lujuria, a la lascivia, a la murmuración, a la crítica. ¿Por qué? Porque usted entiende que eso es pecado. Porque usted entiende por la palabra que los que practican tales cosas, dijo el apóstol Pablo, no van a heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la palabra dice en Hebreo 12:14 que sin santidad nadie verá al Señor. Hebreo 14:2, nadie verá al Señor. Apocalipsis dice, y el que es santo, santifíquese más todavía. El apóstol Pedro dice que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Es decir, que se va a ver el cambio en nosotros, porque ahora lo que antes amábamos, que era el pecado, ahora lo rechazamos y lo despreciamos. Y ahora comenzamos a amar las cosas de Dios, la palabra de Dios, y comenzamos a caminar en santidad. En el área personal, es como dice la Escritura, no es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ya usted no hablará cualquier tipo de palabra. La Escritura dice, cuando hablen entre vosotros, hablen con salmos, con cánticos espirituales. Usted comenzará a escoger bien las palabras que va a decir, porque usted sabe que tus palabras tienen que ser palabras santas. Porque en lo personal tenemos que desarrollar santidad. Aleluya. Es como el apóstol Pablo enseñó en Efesios capítulo 4. Y él dice,
y nos habla y nos advierte a nosotros: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la buena, la necesaria para toda edificación. Vemos a través de la Escritura cómo ella nos instruye a vivir vidas santas a nivel personal, donde usted más que nunca va a pensar antes de hablar, porque usted entiende que las palabras tienen poder. Y usted comienza ahora a referirse o a responder hacia su esposa, hacia sus hijos, hacia las personas en su trabajo, en la calle, en el negocio o donde quiera que se encuentren. Usted escogerá bien sus palabras porque usted entiende que tiene que demostrar una santidad. ¿Y cómo se demuestra una santidad? Por lo que digo. Porque Jesucristo dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Y nosotros fuimos llamados a la santidad. David dice: la santidad conviene a tu casa. Entendamos algo: sin santidad nadie verá al Señor. No importa cuánto gritemos, saltemos y brinquemos, no importa que nos llamemos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o ministros o intercesores o adoradores, nada de eso servirá si no vivimos vida en santidad. Por eso es tiempo de santificarnos más que nunca diariamente. Cuida tus palabras, tus comportamientos y tus actitudes que demuestren la santidad de Dios a través de tu vida. Por eso Dios está esperando de nosotros a nivel personal, ¿qué cosa? Santidad. Para eso nos dio el Espíritu Santo. Él nos va a ayudar. Hombre de Dios significa que usted no se equivoca. Sí me equivoco, pero me doy cuenta cada día que en 23 años, por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo, por el nombre de Jesús, por la palabra de Dios, ya no caigo en los pecados de años atrás. Por la gracia del Espíritu Santo en mi vida he podido superar muchas cosas que en mi vida, a la luz de la palabra, eran pecado y me obstaculizaban recibir muchas bendiciones de Dios. Pero el Espíritu Santo me ha ayudado a vencer muchas cosas en mi vida. Y hoy, más que nunca a nivel personal, me doy cuenta de los cambios, las transformaciones y el fruto que el Espíritu Santo me ha ayudado a tener hasta hoy en día. ¡Aleluya! Camina, no tengas temor, el Espíritu Santo está contigo para ayudarte. ¿En qué otra área de nuestra vida Dios espera fruto? En el hogar. ¿Qué significa eso, hombre de Dios? Debemos mantener el orden de Dios que ha establecido para el hogar. Y esto significa que debe haber una cabeza en el hogar, que es el hombre, y una mujer que lo siga en amor y sumisión. ¿Dónde debo dar fruto? En el hogar. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces tenemos hombres y mujeres de Dios que han sido buenos ministros en el altar, predican bien, cantan bien, oran bien, interceden bien y son muy efectivos en el servicio a Dios en la iglesia. Pero cuando usted va a sus hogares, muchas veces son malos padres, son malos esposos, son malas esposas. No se someten, no se respetan, no se aman, no tienen un orden establecido en su casa. El hombre no ha entendido que él es la cabeza del hogar. La mujer trata de usurpar su lugar, lo ofende, lo humilla, o viceversa, el hombre la humilla, la avergüenza. Y te das cuenta, ¿qué cosa? Que en esa área, en el hogar, no tienen fruto. Y tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas que ha tenido la iglesia a nivel mundial a través de los años, y hoy en día sigue en algunos siendo un problema, es que la gente se ha preparado para ser buenos predicadores, pero no se prepararon para ser buenos padres. Se prepararon para fluir en los dones del Espíritu Santo, pero nunca se prepararon y fueron formados para ser buenos hijos o para ser un buen esposo o una buena esposa. Cuando usted va a sus hogares hay un desorden, hay un caos, pleito, contienda, discusiones, ira, enojo, falta de perdón, desorden. Sin embargo, cuando usted lo ve en la iglesia, en la plataforma, todos adoptan un cambio, una actitud diferente. Y eso se llama hipocresía. Y tenemos que cuidarnos de eso, de la hipocresía, de la imagen. El mundo actual nos ha enseñado a vivir ¿de qué? De la apariencia. Usted ve muchas veces las personas subiendo fotos en Facebook. En algunos quizás es genuina esa sonrisa, pero a veces en otros ha sido una sonrisa falsa.
donde se tiran unas fotos con un amigo, con una amiga, con la esposa, con el esposo, con los hijos, pero cuando tú vas a sus hogares no se llevan entre sí, están a punto de divorciarse, viven en contienda, en pleito, en discusiones. Y yo se lo digo con peso. ¿Por qué con peso? Porque me he encontrado con personas así, que muchas veces suben fotos al Facebook, fotos, y usted lo ve muy bonito, y de pronto me han llamado a mí y me han dicho: Oscar, estamos al borde de divorciarnos, por favor, ore por mí. Y me he sorprendido que por un momento habían subido una foto y decíamos la pareja feliz, pero la realidad es que en su hogar no eran felices. Por eso entendamos, si hay un área donde Dios quiere que demos fruto, es en el hogar. ¿Qué otra área debemos dar fruto que Dios espera, hombre de Dios? En el área ministerial. Por eso que Jesucristo dijo: por su fruto los conoceréis. Y esa misma vara también se mide no solamente en el fruto, sino también en el ministerio, para ver si estamos haciendo la voluntad de Dios. Es decir, quizás a alguno de ustedes Dios le ha dado ya un ministerio. Quizás Jesús te dio el ministerio del apóstol, o del profeta, evangelista, pastor o maestro. O quizás usted está realizando algún tipo de servicio en la iglesia. Es un adorador, un intercesor. Es el que limpia la iglesia. De una manera u otra todos estamos sirviendo. ¿Y dónde Dios espera que también demos frutos? En el área ministerial, en el área del servicio. Porque a veces tenemos cristianos que pueden ser buenos padres y buenos esposos, que quizás puedan tener una buena relación con Dios, que a nivel personal son personas que desean agradarle a Dios y vivir en santidad. Pero cuando vamos al área ministerial, al área del servicio a Dios, nunca se involucran en servir a Dios, nunca apoyan en nada en la iglesia, nunca sirven en nada en la iglesia. Dios le dio ministerio, le dio capacidades, pero ellos han decidido no obedecer a Dios en esa área. Ellos prefieren más lo que hacen que servirle a Dios. Y recordemos la parábola de los talentos. A uno le fue dado 5, a otro le fue dado 2 y a otro le fue dado 1. Cuando el Señor vino a pedirle cuentas por los talentos, el de 5 lo convirtió en 10, el de 2 lo convirtió en 5 y el de 1 lo enterró. Y su Señor lo condenó por eso. Le dijo: si aunque sea lo hubieras puesto en el banco, se hubiera ganado un interés. Es decir, te di un don, te di una capacidad y no la usaste, sino que la enterraste. No le diste el valor que tenías que darle. Preferiste otras cosas que ejercer el don que yo te había dado, el ministerio, la capacidad y la habilidad. Por eso para ti es el lloro y el crujir de dientes. Una palabra muy fuerte que espero que usted no quiere que Jesús le diga en ese día, cuando Él venga por la iglesia. Entonces es importante que entendamos que Dios también espera fruto de nosotros en el área ministerial, en el área del servicio a Dios. Es tiempo de servir a Dios en la iglesia, así sea barriendo, limpiando, cargando las sillas, así sea adorando, intercediendo, predicando. Sé fiel en esa área ministerial o de servicio que te han puesto en tu iglesia, porque más que el hombre, Dios está esperando de nosotros que demos fruto en el área ministerial, en el área del servicio. Amén. El área del servicio, como bien le decía, es un área donde Él también espera fruto. La cantidad de fruto que tenga una persona se demuestra en su nivel de servicio a Dios. ¿Qué significa eso? Que todos deberíamos llevar mucho fruto en esta área. Salga a evangelizar, salga a predicar, vaya a los hospitales, ore por los enfermos, ayuda al huérfano, la viuda, al menesteroso, al pobre, haga obras sociales. Ese es nuestro servicio a Dios. Involúcrate, no seas pasivo, no seas inactivo en esa área, porque tendrás que dar cuenta delante de Dios ese día. Tener una buena casa y una buena familia es muy bueno y es una bendición de Dios, pero ¿qué tal somos en el área del servicio a Dios? ¿Estás involucrado en el servicio de tu iglesia de forma activa? ¿O nunca se puede contar con usted para nada en la iglesia? ¿O tú solamente te conformas con ir, sentarte, recibir una palabra, diezmar y ofrendar, pero nunca te involucras en ningún servicio para Dios? Cuidado, porque Dios nos pedirá cuenta ese día también por eso. Y Él está esperando de nosotros que le sirvamos también. Otra área donde debemos dar fruto, en el área del evangelismo. ¿Qué significa eso? Que nosotros
tenemos que ser hijos que practiquemos la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Esta no fue una misión que Dios le dio a un determinado grupo de personas en la iglesia. Esta es una misión y una responsabilidad de cada uno de nosotros diariamente. Predicar la palabra de Dios. Hablarle a las personas en tu trabajo, en tu universidad, en tu escuela, en tu negocio, en las calles, en un mercado, en un avión, en un hospital, en una cárcel, donde quiera que nos encontremos. Jesús dice, predica mi palabra. Muchos hemos confundido que el evangelizar tiene que ver con apóstoles, profetas, evangelistas, pastor y evangelista. No, todos tenemos la responsabilidad de predicar este evangelio. La Escritura no recoge en ningún momento que es para un grupo específico de la iglesia. Dijo, id por todo el mundo, un verbo imperativo, un verbo donde nos indica que tenemos que salir hacia afuera, que tenemos que hablarle a los demás de Jesús. Todos debemos practicar el hecho de ganar almas para el reino, porque la Biblia dice que ganar almas es de sabio, dice la Escritura. Pregúntese a cuántas vidas usted le ha predicado el evangelio, cuántas vidas usted ha ganado para Jesús. Quizás algunos de ustedes se sorprendan que en esa área nunca has hecho nada, o quizás has hecho muy poco. Quizás no tienes esa pasión por las almas, y eso Dios también te va a pedir cuenta, porque es un mandato de Jesús, ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Y termino con esto. ¿Cuáles son las señales de un ministerio que da fruto que permanece? Número 1, en ese ministerio hay una visión. ¿Qué significa eso? Hay un plan definido por Dios para dirigir al pueblo. Y número 2, en ese ministerio que da fruto que permanece, hay evangelismo. ¿Qué significa eso? Que hay salvación de las almas constantemente. ¿Qué hay en ese ministerio que da un fruto que permanece? Crecimiento en cantidad y calidad. Es decir, que no solamente las personas van a ser alcanzadas, las personas también van a ser discipuladas. ¿Por qué? Jesús dijo en Mateo capítulo 28, versos 18 y 19, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Encontramos aquí ¿qué cosa? Que dice que vayamos a ser discípulos. Todo ministerio que da un fruto que permanece, una de sus características es que no solamente alcanzan al perdido, sino que los discipulan. Los llevan ¿a qué? A un encuentro con Jesús, a un encuentro con la palabra sistemático, para que puedan ser cambiados y transformados y puedan permanecer. Por eso es que vemos tanto crecimiento en la iglesia apostólica del primer siglo en el libro de Hechos. Dice que el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Pero también dice en Hechos capítulo 5:42 que todos los días y por las casas y por el templo predicaban y enseñaban acerca de Jesucristo. Así que te animo hoy más que nunca en el nombre de Jesús de Nazaret a que le permitas al Espíritu Santo que usted ponga también la actitud de comenzar a dar fruto del Espíritu en cada una de estas áreas que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Así que en esta hora quiero orar por tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, estoy delante de ti en esta hora, clamando a favor de cada uno de tus hijos que están recibiendo estas enseñanzas. Que esta palabra sea como fuego en sus corazones que arda. Esta palabra rompa estructuras. Esta palabra gobierne sus mentes, sus corazones. Y que a partir de este día, en el nombre de Jesús, ellos comiencen a desarrollar el fruto del Espíritu Santo en cada una de estas áreas en su vida, en su vida espiritual, en su vida personal, en el hogar, en el ministerio, en el servicio a Dios, en el evangelismo,
y en todas las áreas de sus vidas comience a haber mucho fruto en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tu propósito se cumpla con cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, dale fuerzas, restáuralos,